you step it in, Sensei. Your little cinematic universe is about to change forever. The Merc with a Mouth is back, and he brought a frenemy with him in Deadpool and Wolverine. The first R-rated entry in the Marvel Cinematic Universe brings the wildly popular characters together. But how did we get here? I am very turned on right now. Deadpool arrived in theaters in 2016, raking in over $782 million at the global box office. Will be known as X-Force. Isn't that a little derivative? You're absolutely right. 2 years later, Deadpool 2's global haul was $786 million. There is a war coming. Be sure you're on the right side. Wolverine has the longer movie history, with Hugh Jackman originating the character in the 2000 movie X-Men. Jackman would portray the clawed hero in 6 X-Men films, plus the Wolverine trilogy, culminating in 2017's Logan. After Disney purchased 20th Century Fox in 2019, it was only a matter of time before characters Marvel had licensed to Fox would end up in the long-running MCU. Oh, that's Wolverine. You're damn straight it is. Disney brought him back. They're gonna make him do this till he's 90. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, hablará hoy en Washington, D.C. ante el Congreso con la esperanza de reforzar el apoyo por parte de Estados Unidos para seguir adelante con lo que sería la guerra contra Hamas. Incluso cuando el gobierno actual de Joe Biden le pide que se centre en cerrar un acuerdo que ponga fin al devastador conflicto de 9 meses en Gaza. Netanyahu será recibido por los legisladores republicanos que lo invitaron a pronunciar su discurso. Una comparecencia, por cierto, que lo convertirá en el primer líder extranjero en intervenir ante una sesión conjunta del Congreso en 4 ocasiones, superando al premier británico Winston Churchill. Entre tanto, la ciudad de Washington, D.C. ha redoblado su seguridad ante la presencia del líder israelí, debido a que se esperan protestas por la muerte de casi 40.000 palestinos y lo que los manifestantes denuncian como inactividad de Netanyahu por liberar a rehenes israelíes y estadounidenses en Gaza. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, advirtió que aplicarían una política de tolerancia cero ante cualquier indicio de disturbios en el edificio del Capitolio. Para el jueves está previsto que Netanyahu se reúna en la oficina oval con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la potencial candidata presidencial demócrata, la actual vicepresidenta Kamala Harris. Y es que, según información de AP, el primer ministro posteriormente viajará a Florida, a Mar-a-Lago, para reunirse con el actual candidato republicano Donald Trump. Desde Washington les informó Sofía Pisani, de La Voz de América para Telearuba. Sin recursos y venciendo el cerco oficial, la oposición ha salido en campaña a lo largo del país, apelando a contribuciones de su militancia. Yo he estado recorriendo toda Venezuela con mi vehículo y lo que ha hecho el régimen es pretender ahora incluso bloquear el tránsito por carretera. Han trancado calles con alcabalas, con grupos colectivos armados, han roto calles, han echado tierra para que la gente no pueda llegar y absolutamente todos los obstáculos los hemos superado. Y aunque María Corina Machado no estará en la papeleta electoral, ella protagoniza los recorridos por toda Venezuela, llamando a votar por su sustituto Edmundo González, quien fue designado luego de que Machado fuera inhabilitada para competir. A su paso, la gente le lanza cadenas con figuras religiosas, sombreros y hasta cartas. La ven como la candidata real. Y es la que está moviendo el capital político para que el candidato formal tenga el porcentaje que ha alcanzado hasta ahora y pueda lograr la victoria. En lo que va de año se han reportado 103 detenciones de miembros del equipo político de Machado y González, y además han sido castigados quienes ofrecen alojamiento, comidas y autos para las movilizaciones. Estamos viendo la campaña más atípica que se ha visto en la historia reciente de Latinoamérica y en el mundo, los países donde hay democracia. Tú no tienes campañas en donde los candidatos no tengan acceso a medios, no tengan pauta publicitaria, no estén produciendo constantemente piezas para radio, piezas para televisión. Entre tanto, al actual presidente Nicolás Maduro se le ve acompañado de artistas en grandes tarimas. Sin embargo, el mandatario acusa a los medios internacionales de censurarlo. Ahora la operación la dirigen unos
los sicarios de la mentira, la agencia F de España, la agencia FP, la agencia AP. La oposición denunció este martes que ha tenido inconvenientes para acreditar a sus más de 700.000 testigos para la elección del 28 de julio. Desde Caracas, Venezuela, les informa Adriana Núñez, Rabascal de La Voz de América para Tele Aruba.